Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahí Ahí se estamos conectó. utilizando una nueva plataforma, así que en el o en las preguntas, díganos si nos ven claramente y si nos escuchan. Claro, nos cambiamos de plataforma para probar esto, a ver cómo funciona. Así que veamos cuántas personas hay. Se escuchan y se ven bien, dice Claudia, así que perfecto. Podemos seguir. Perfecto. Patricio también por el chat nos dice. Ya, Ok, María, démosle. Muchísimas entonces, gracias. muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días desde donde nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos este es el séptimo capítulo de BIM Talks, que es un podcast que se transmite en vivo todos los martes a las 19 horas Chile. Yo soy María de Los Ángeles y estoy junto a Sebastián Quirós. Hola a todos, ¿cómo están? Perfecto, y Sebastián saludó. Y bueno, este podcast, como les dije, se hace en vivo todos los martes y sale los días miércoles a nuestro canal de YouTube y a Spotify. BIM Talks es un podcast sobre BIM y sobre la metodología aplicada a la construcción. Este es un espacio donde nosotros hablamos sobre esa metodología con algunos colegas o compañeros que para nosotros o para las personas que nos están viendo han hecho un cambio en esta industria. Bintolls es un podcast que se realiza gracias a Bigwise, que somos Sebastián y yo, donde realizamos servicios de consultoría o capacitación OpenBIM. Nos pueden encontrar en www.bigwisebim.com. Y bueno, hoy estamos con un colega, partner, compañero, amigo, el arquitecto Gastón Herrera, quien es, bueno, académico, es consultor BIM, está metido en el BIM desde hace muchísimos años y nos tiene muchísimas cosas que contar, específicamente sobre el BIM y el GIS. Entonces, ¿cómo estás, Gastón? Claro. Hola Gastón, ¿cómo está ahí? Hola, ¿qué tal María de Los Ángeles? Hola Seba, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos en vivo. Seguimos Tanto tiempo sin online. vernos. Así es. Sí, tanto Hola a tiempo. todos los que están acá. Un saludo para todos los que están hoy día acá en esta tarde lluviosa de Santiago. Qué bueno que llueva. Ay, Así sí. que bueno, no sé, estoy aquí a su disposición para conversar, para hablar un poco de BIM, para hablar también de la otra vertiente que es los sistemas de información geográfica y ver si en algún momento esto van a converger, que es lo que estamos buscando todos. Claro. Claro. Y Oye, también hablar sobre, o sea, como contar un poco, me interesaría que luego cerráramos con las cosas que estás haciendo actualmente, como para que las personas que nos escuchan o nos ven futuramente o las que están acá en vivo, pues puedan seguirnos, porque nosotros, para los que ustedes, para quien no sepa, nosotros trabajamos muy cerca, siempre estamos haciendo cosas juntos, siempre nos inventamos cosas para hacer, incluimos a Gastón en todo, igual contamos siempre con con el soporte de su conocimiento, básicamente. Bueno, oye, Gastón, cuenta, Sebastián. Ricardo nos dice que se ve mejor que antes, así que gracias Ricardo. Ah, qué bueno. Oye, Ah, bueno, yo primero que nada también agradecer a Gastón por aquí estar con nosotros. Yo primero contar un poco que a Gastón yo lo conozco hace mucho tiempo, hace mucho. No, para que no quede en evidencia, pero yo lo conozco cuando, incluso antes de que trabajara en ArchiCAD, yo lo conozco cuando yo estaba en la oficina porque Gastón también trabajó con el Leo hace mucho tiempo. Ahora trabajó un poco, después volvía, después ahora está de full. Ahí nos va a contar un poco en qué está con Archisoft. Así que lo conozco, como digo, hace mucho tiempo y tremenda persona y tremendo amigo también. Así que, Gastón, gracias por estar con nosotros y cuéntanos. ¿Quién es Gastón? ¿Quién es Gastón? ¿Qué ha hecho? ¿Qué estás haciendo ¿Dónde, ahora? ¿A qué te dedicas? dónde nos hemos Todo. reunido? Claro, ¿en qué está ahí? Bueno, para contar un poco breve de la historia. Bueno, yo soy de siempre, digamos, profesor en la Universidad de Santiago. Bueno, yo salí de arquitecto en la Universidad Católica, pero antes incluso de salir ya estaba ahí metido, ¿no? A mí me gusta meterme en cualquier parte a hablar de los temas. Estaba ahí en la Universidad de Santiago y terminé siendo profesor ahí por horas y ahora media jornada.
Y siempre he estado vinculado con el tema de software, de herramientas orientados a facilitar, ojalá que sea así, facilitar el trabajo del arquitecto y, digamos, hacer más eficiente ese proceso. Entonces, bueno, para decir cualquier cosa, cuando estaba en la universidad, las primeras herramientas que usábamos, no sé, era AutoCAD versión 10, así de viejo. Y luego, con otro colega también, el Danilo Lagos, que era compañero de la Universidad Católica, nos metimos a hacer representación, porque Sonda representaba a Bentley en las herramientas MicroStation, y en el año 98 estábamos metidos nosotros modelando edificios con una herramienta llamada Bricks, que era el primer modelador tridimensional con entidades no eran BIM todavía, pero sí era, digamos, bastante avanzado y se podía cuantificar y cosas. Entonces, de ahí, en esos años, empecé en la universidad también, y siempre he estado ligado al tema de software, formación de software, y muchos de los que han pasado por ahí espero hayan gozado. Yo creo que muchos han sufrido conmigo de profesor. Soy medio estricto y Bueno, exigente ahí. Catherine dice gran profe por si acaso, así que... Ella es una de mis alumnas. De la USACH. Así que, bueno, siempre vinculado a la Universidad de Santiago, y en el último tiempo, cuando ya empieza a expandirse el concepto BIM, bueno, todos aprendimos junto con esto, pero empezó a ser cada vez más masivo, más presente el tema, y ha adquirido unos ribetes bastante interesantes, por cuanto ya no es solo software, ya lo sabemos todo, y metodología, pero también es sobre todo cambio cultural, cambio de paradigma, como dicen algunos, eh, y de alguna manera empieza a integrar. Creo que lo más interesante de todo esto es que está empezando a integrar disciplinas, y ya no son cubículos separados, somos colaboradores en un ambiente plano, y eso es fantástico. Eso un poco me dedico, bueno, y tiempo, bueno, con el boom del BIM, empecé a hacer también Universidad Católica, Universidad de Chile, por ahí también. Y en este último año, justo con la llegada del COVID, empezamos a colaborar con Leo Muñoz, el dueño de Arquisoft. Siempre ha sido cercano, siempre hemos conversado, hemos estado juntos, después nos vemos durante tiempo, pero empezamos a hablar ya de una etapa quizá más madura en cuanto al entorno, y es lo que aparece ahí, si se puede ver, ¿no es cierto?, eso que se denomina BIM Center, ¿no es cierto?, y potenciado por Arquisoft. En esta nueva propuesta, que la idea es ya no tanto la venta de software por vender software, sino que como los software son herramientas que facilitan el trabajo. Y lo importante aquí son las personas. Y vamos a ver ahí que del lado del SIG es exactamente lo mismo. Eso es un poco el día actual. Y lo que aparece abajo, si se puede leer también, BIM.clat, es mi pyme, mi mini pyme, con la cual yo hago trabajos de levantamiento de condiciones existentes. En eso me dedico también. Oye, Perfecto, Gastón, eso es lo que vamos a hablar un poco. sí, por ejemplo, este tema de este capítulo, bueno, se llama Del BIM al GIS, flujos de trabajo, pero un poco antes de entrar como en materia, como en profundidad, esto se refiere en el BIM, está enteramente con el uso BIM número 1, o esto va un poco hacia otro lado. Cuéntanos un poco qué significa el GIS, dónde se mete, qué es lo que hace esto. Bueno, los SIG, yo hablo de Sistema de Información Geográfica, que es su forma en español, digamos, que lo otro es GIS, ¿no es cierto?, que es en inglés. Estos sistemas existen desde mucho tiempo antes que consolidadamente, que incluso el BIM se consolidara a nivel nacional. Probablemente hay mucho aprendizaje con el sistema de información geográfica, que ahora se puede mirar como un espejo para el BIM. De alguna manera, yo tengo esta presentación, voy a ir mostrando algunas cosas ahí, porque me parece interesante, algunos slides, ¿cierto? Y ahí hice una comparación entre como conceptos que hay entre lo que la sigla BIM, ¿no es cierto?, contiene, y lo que la sigla SIG o GIS ahí en inglés, ¿no es cierto?, relaciona. Entonces, de alguna manera, son como dos caminos
paralelos, que de hecho parten en los mismos años, en los años 60 empiezan los primeros conceptos de SIG, ¿no es cierto? Y también los de BIM con Douglas, ¿no es cierto? Claro. Que establece estas primeras ideas de cómo debería operar un arquitecto, ¿no es cierto? Y los datos, y con los SIG también. Solo que sus entornos eran distintos y sus líneas de desarrollo fueron distintas, pero en algún momento nos vamos a encontrar que estamos hablando de lo mismo, o sea, separamos a la naturaleza, al planeta, a las cosas físicas, separamos como en áreas, pero en realidad están todas juntas, entonces hay que de alguna manera ir a buscar la integración. Claro. Entonces, Oye, antes de un poco de entrar a temas totalmente GIS, me gustaría entender un poco tu relación con el BIM, antes de hablar un poquito de GIS. ¿Cuándo comenzó, cuándo te diste cuenta que estaba, o sea, cuando te escuchaste por primera vez quizás la palabra BIM y ahí te diste cuenta que en realidad venías hablando de eso hace mucho tiempo, pero ahí se acuñó la palabra? Me imagino, obviamente, que puede ser por temas de ArchiCAD quizá, pero cuéntanos un poco tu experiencia y cómo ha ido evolucionando un poco y cuándo amarraste los dos mundos y ahí nos cuenta un poco más del tema GIS. bueno, mira, bueno, sobre el tema BIM, antes de BIM, nosotros trabajábamos en torno a modelamiento tridimensional, ¿no es cierto? Como comenté antes, en su época con AutoCAD, todos pasamos por AutoCAD los viejos, así que era nuestra base y siempre volvemos a ella en algún momento, ¿sí? Es natural. Yo no alcancé. Me considero todo un Y millennial. muy bien, muy bien. Y por otro lado estaban los geógrafos, ¿no es cierto? La gente que trabajaba en esos temas con estos sistemas enormes. Yo me acuerdo que veía a la gente que trabajaba en sistemas de información geográfica que tenían equipos enormes, pantallas gigantes. Era muy cool todo eso, y era como un mundo desconocido. Y luego me di cuenta que era simplemente la infraestructura, que los temas estaban detrás, porque, como comentaba, cuando pasé por Sonda y la distribución de Bentley, trabajábamos al mismo nivel con las personas que trabajaban en SIG y en estos modeladores tridimensionales. Con esa experiencia, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de que esto podía funcionar integrado, ya que Bentley siempre lo ha tenido integrado. Usando el mismo formato podíamos ver la información en un sistema, ¿cierto?, Geographics, que era de Bentley, de MicroStation, ¿no es cierto?, y lo veíamos en nuestros modeladores de MicroStation. Entonces, creo que el concepto BIM parece ya más tarde, pero la verdad es que, como dice Sebastián, ya estábamos haciendo cosas que probablemente eran un proto-BIM, no se dominaba así. Y luego ya con la universidad, y yo entré, digamos, los USACH enseñando MicroStation. Aquellos que pasaron por esa época deben acordarse porque sufrieron también conmigo MicroStation. Pero luego empezamos a integrar ya otros modeladores. En definitiva, hemos pasado por casi todos ahí. Y en el momento en que incorporamos a ArchiCAD, cambió un poco la lógica, porque ArchiCAD traía esta idea de edificio virtual. Claro. Y ahí cambió la cosa, porque en definitiva nos damos cuenta de que no era trabajo eh, como un árbol, ¿no es cierto?, una rama que se va desparramando, va generando cosas, sino que todo estaba contenido dentro de lo mismo. Y eso cambió las reglas de juego, cambió completamente. Pero ¿tú Claro, crees que ahí está realmente en el la cambió? ¿Qué cosa? que Andrés Jara Sí. dice que lo recuerda, así que estuvo contigo en ese momento. Oye, pero ¿realmente la cambió o costó mucho que la gente de WG o de CAD entendiera o vea, porque no todos usan ArchiCAD, obviamente, no ArchiCAD no lo usa la gran mayoría de la gente, pero claro, a mí, por ejemplo, te lo cuento como por experiencia que yo no me daba cuenta que hacía BIM y claro, yo levantaba muros con ArchiCAD, pero era como un DWG, un CAD con esteroides nomás. Nunca lo vi como por el lado de la información y tampoco lo vi, simplemente yo decía, hoy con ArchiCAD puedo hacer las cosas un poquito más rápidas, ¿no? Pero yo creo que me di cuenta que hice BIM realmente como en el 2000, no sé, 12 por ahí, una cosa así. Bueno, claramente para nosotros también el concepto BIM ya aparece más tarde, el término BIM, ¿ya? Pero como concepto quizás Claro, apareció antes, porque estábamos trabajando con una única herramienta para hacer muchas cosas. Eh,
Y probablemente eso fue, como te decía, cambiando las reglas del juego, aun cuando, como dices tú, no era tan aceptado por muchas razones, porque en definitiva la curva de aprendizaje siempre de esta herramienta toma tiempo para poder tener productos de buena calidad. Y claro, cuando trabajamos en la universidad el tiempo era el de un semestre, entonces realmente no había productos de buena calidad y los otros colegas decían, mejor trabajen en AutoCAD, porque eso generaba productos planimétricos de buena calidad. Entonces, pero eso ha ido cambiando y de manera ya muy fuerte, es decir, en términos de que empiezas a entender de que el BIM no es el software y que empieza a tener una lógica de gestión de información, gestión de datos para convertirlo en información. Y yo diría que cuando esta cosa ya se cimenta, es cuando, probablemente por ahí por el 2000, 2007, 2008 probablemente, yo me fui a ver algunos temas fuera y luego cuando llego acá me doy cuenta de que la gente ya empezaba a hablar de modelamiento dimensional, de gestión de información, eh, y ya quizás en el 2010, 2011, ya en los primeros, aparecen los primeros apóstoles del BIM, que empiezan a hablar de esto de manera más... Y yo creo que también una de las cosas que reconozco es que el apoyo del plan BIM, ¿no es cierto?, de esta ente gubernamental, ha sido decidor en esto. O sea, creo que con ello esta cosa ya explotó, se expandió. Y está ubicado en todos lados. Y ya está, digo, estarán trabajando y voy a lugares donde están súper bien. He visto cosas en Perú, he visto cosas en otros países, pero en Chile, en universidades, incluso en oficinas por ahí, que uno diría, ¿cómo llega el BIM acá? Ya llegó, están trabajando y tienen sus propios flujos de trabajo y son eficientes. Exactamente, claro. Perfecto. Oye, y ya entrando en materia de GIS, yo me imagino que tú, el GIS, yo me imagino porque no soy experto, pero uno se da cuenta que maneja más datos quizás de antes que lo que uno lo hizo como con el BIM ahora, porque yo creo que el tema de los datos y la información últimamente se empezó a comenzar a entender en el tema BIM, pero me imagino que en GIS es netamente datos y netamente información, coordenadas, etcétera. Entonces, claro, cuéntanos un poco ahí Uh -huh. desde cuándo empezaste con GIS y cómo se relaciona un poco con el BIM. Claro. Mira, año, temas como de mapas, básicamente, mapas. Había unos modeladores de terrenos que antes de que existiera Google Earth, nosotros modelábamos terrenos con unas bases de datos que conseguíamos por ahí de la NASA, que todavía están disponibles y son re buenas en todo caso. No han dejado de tener valor. Y yo me dedicaba a eso porque tenía otro interés. Me gustaba ver modelados terrenos, a mí me gusta mucho salir a terreno también, entonces ver esos terrenos modelados. Y de pronto empecé a vincular que podía generar curvas de nivel para los proyectos, con esa información que está en cualquier parte en la nube, en internet, ni siquiera en la nube, en algún lado. Entonces, me interesó eso como parte de como para hacer soporte de proyectos por el lado de arquitectura, pero a mí me interesaba tener mapas para ir a terreno, para ir a conocer lugares que no conocía, por ejemplo, y de ahí hacer lectura de cartográfica era interesante, pero con estos modelos tridimensionales era más fácil entender el terreno. Entonces, de ahí surge como esta interacción con los... y claro, facilitan mucho, o sea, leer un territorio en una carta, por muy buena, uno interpreta la información con los ojos y con su cerebro, o sea, no lo hace con un sistema. Pero ahora, claro, eso va evolucionando y nos encontramos con sistemas muy expertos para eso. Entonces, por ahí empecé la vinculación con los sistemas de información geográfica. Y una de las cosas que, cuando mencionaba, por ejemplo, estas dos imágenes que están acá, que es interesante reconocer, es que se habla de sistemas. No es información geográfica solamente, sino que se habla de sistemas. Y un sistema, para los signos, ¿cierto?, es infraestructura tecnológica, que es computadores, que es software expertos, pero también habla de soporte de otro tipo, que es las personas. Entonces, para ellos un sistema es el soporte técnico, las personas y los datos. Y eso, cuando tú lo miras con los ojos de hoy, es lo que el BIM está haciendo. O sea, las personas Claro. son fundamentales en esto.
O sea, los Claro. sistemas automáticamente generan muchas cosas, pero si no hay personas detrás, no generan lo que queremos. Entonces, cuando escuché yo eso ya más adelante, porque en este tema me metí en un magíster ahí de geomática, y escuchaba a los profesores y yo decía, me están hablando de SIG, y yo decía, no, pues me están hablando de BIM. Y yo trataba de hablar, y no era, el lenguaje era distinto, ¿ya? Pero finalmente estábamos hablando de las mismas cosas. Entonces ahí, haciendo alguna indagación para atrás, me empecé a dar cuenta de que, claro, yo decía, muy atrás, en los años 60, cuando empiezan a aparecer los software más tipo programados en los años 60 allí en las universidades, justamente para hacer gestión de información. Si uno mira el concepto que está detrás, es lo que cambia es el objeto de análisis o la escala de análisis, pero estamos hablando de los mismos conceptos. Y me gusta mucho eso de que los SIG salen de sistema y se involucren las personas, porque desde el principio ellos son los que controlan todo. Y es el soporte a la persona lo que permite gestionar los datos. Entonces, eso es muy interesante. Oye, pero un poco, ¿cuáles son como las cosas que pueden estar involucradas en esto? O sea, como cuáles son quizás algunos, no sé, como cuáles son las cosas más importantes que deberíamos cumplir para poder, no sé, quizás hacer sí, como dices tú, realmente no sé, quizás esa es que explicar un poco eso, cómo empezamos en esto, cuáles son los procesos que hay que cumplir, a partir de qué se está haciendo esto, y cómo luego esto lo vinculamos, ya un poco explicaste, pero no sé, en base a plataformas, quizás, cómo se podría esto ya incluir, digamos, con el BIM. Sí, mira, voy a pasar algunas slides que tengo varias, pero algunas son más interesantes que otras. Voy a pasar a esta, que esa no es interesante, es una descripción nomás que tiene textos, así que pues, está de soporte nomás, ahí voy a volver sobre ella después. Esto es lo que quería mostrar, que de alguna manera, qué es lo que se hace o qué es lo que se obtiene, o en realidad desde cuándo lo estamos haciendo. Y me acordé justamente hace algunos días atrás, el gobierno de Chile a través de Vías Nacionales liberó un visor, ¿no es cierto?, por cuadrantes de 1 kilómetro de los contagios en todo Chile, o sea, está para todas las zonas pobladas de Chile. Y nos permite ver, ¿no es cierto?, que se meten ahí al visor del COVID, arriba aparece una sigla que vamos a hablar de ella después. Eso siempre estuvo disponible, y esos datos siempre están disponibles, no integradamente, pero están. ¿Ya? Algunos son más sensibles que otros, pero hablo de la derecha, ¿no es cierto?, que dice 2020, pandemia COVID-19 de Santiago, el visor de Vías Nacional, ¿no es cierto?, soporte y de Chile. Y a la izquierda tenemos la pandemia de cólera en la ciudad de París, el año 1832, donde este personaje Charles Piquet se dio cuenta de que había, la cosa se distribuía por toda la ciudad, y no sabía cómo era, quería entender el proceso de cómo se estaba expandiendo esta epidemia, ¿no es cierto?, esta enfermedad, y empezó a hacer mapeos de concentración. Entonces, entre el año 1832 y el 2020, estamos haciendo lo mismo, solo que con datos distintos. A mí me parece súper interesante esto porque después de cientos de años, la información, los datos, así es, casi 200 años, y estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? La naturaleza siempre nos vuelve a lo mismo. Los virus son parte de la naturaleza, así que Disculpen, esto es, digamos, es lo que nos toca enfrentar, y claramente los instrumentos son distintos. Un mapa hecho a mano, ¿ya? Bastante exacto por lo demás, con los distritos, y un mapa hecho con toda la información disponible al día de hoy, con captura de información, ¿no es cierto? Y ambas son instrumentos de distintas épocas, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando tú me preguntabas qué era esto del SIG, básicamente es poder poner en el espacio, ya que los datos de los cuales estamos hablando en SIG son datos espaciales, es decir, están dentro del entorno que es la Tierra, o incluso pueden estar fuera, pero en este caso es la Tierra, todo el planeta, y la idea es poder localizarlos, poder capturar información, poder analizarla, administrarla y generar, ¿no es cierto?, nueva información o estudios que nos permitan tomar acciones sobre un territorio. Entonces,
Por eso me pareció muy interesante mostrar estas dos imágenes que, por 200 años casi de diferencia, estamos hablando de lo mismo. A ver, no me acuerdo de la siguiente slide, puedes cambiarlo a ver qué es lo que tiene, qué es lo que nos trae. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. María, activa el micrófono. Ah, ya. Perfecto, ya, gracias. Gracias. De alguna manera, esa imagen hace un poco la comparación entre estos dos mundos. El mundo BIM, por así llamarlo, los datos BIM y los datos SIG. El objeto de análisis, de manera como territorio, si uno quiere, el territorio del BIM es los edificios o la infraestructura, como estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de que también se aplica infraestructura. Y el entorno del SIG es la Tierra, todo el planeta. Y las entidades en estudio, o digamos con las cuales se trabaja en BIM, ya todos lo saben, o muchos ya lo saben, ¿no es cierto?, son estas entidades que antes llamábamos familia, objetos, no sé, bibliotecas, pero no, son entidades y son muros, pilares, pisos, que es lo que contiene el edificio. Y la comparación con el SIG, ¿no es cierto?, es que lo que contiene la Tierra son caminos, edificios, territorios, montañas, vegetación, árboles, cuerpos de agua y todo tipo de coberturas que existan, ¿no es cierto?, que se pueden analizar. En lo que quien crea este entorno y estos objetos o entidades, ¿no es cierto?, en el caso del BIM son básicamente o usualmente los humanos, y en el caso de la información que se gestiona en los SIG, ¿no es cierto?, es generado a través de levantamiento, ¿no es cierto?, o procesamiento de datos para convertirlo en información. Aparecen ahí unas plataformas que no son las únicas, aquí no le hacemos propaganda al menos a ninguna de ellas, pero ahí están, ¿no es cierto?, quizás los más conocidos en cuanto al mundo BIM, pero hay más, y otros más que, ¿no es cierto?, que son, en el caso de los SIG, los más conocidos, más, digamos, más comerciales en términos del mundo SIG. Y lo que llega al final, y esto ya empieza como a decantar, finalmente son los formatos con los cuales se entrega esa información, y ahí aparece, ¿no es cierto?, el bien conocido IFC, ¿no es cierto?, y otros formatos más, que son propietarios. Y en el caso de los SIG, ¿no es cierto?, estamos hablando de formatos que, si bien algunos también son propietarios, están muy difundidos y son comunes para la transferencia de información. Entonces, esta comparación es muy interesante porque habla del entorno, qué es lo que se analiza, habla de las entidades, con qué se trabaja, habla con las plataformas, los software, ¿no es cierto?, y habla de formatos. Y claramente esto va a continuar, y vamos a ver alguna imagen más donde esto es una comparación simplemente. Sin embargo, hablando de flujos BIM, sí, hay varias propuestas, y entre esas hay algunas que voy a mostrar a continuación. No sé si quieren hacer preguntas también, háganlas por favor, ¿no? Sí, Esta no es una oye, clase, no me hagan sentir sí, yo tengo una pregunta con respecto al BIM Data y el GIS Data, para que la gente entienda bien la diferencia. Por ejemplo, el BIM se trabaja más, como tú dijiste, por entidades. ¿Y a qué se refiere que trabaja como con road, building? ¿Son también entidades o son caras? Por ejemplo, caras geométricas. Porque el otro día te pregunté yo, y esto es como una pregunta media, media capciosa que ya le hice ya al Gastón. Le pregunté qué es el GSXML. Eso creo que te pregunté la otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué no me pasó, acuerdo si me María? preguntaste eso, pero me preguntaste otra cosa. Sí, porque te pregunté algo del formato de XML y cómo que lee. Entonces me dijiste, tú lee caras y el IFC lee entidades, una cosa así. Sí, lo que pasa es que, a ver, como vienen de mundos distintos, los datos que se incorporan en los sistemas de información geográfica normalmente son coberturas, es decir, son datos numéricos, alfanuméricos, evidentemente, que pueden estar organizados en tablas o en bases de datos. Va a venir información de imágenes, ¿ya? No fotos, las fotos, fotos las que uno se saca con el teléfono, son imágenes que tienen datos e información. Y de ahí derivan muchos de los levantamientos de territorio de esas imágenes, ¿ya? Satelitales o de alguna plataforma aérea que se puedan conseguir.
Pero también hay otro tipo de información que se empieza a construir, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un terreno, un territorio levantado de imágenes en un SIG y derivar de él información como, por ejemplo, las curvas de nivel. Entonces, lo que recuerdo que me habías preguntado es si finalmente, ¿no es cierto?, los SIG leen la información de los modelos BIM, que vamos a ver más adelante, que es la gran propuesta. O sea, hay varios mitos en definitiva en esto, pero la gran propuesta es que sí puedan leerlo y hay plataformas intermedias que sí lo están haciendo. Pero, claro, ahí me preguntan los IFC Geographic Component, que se incorporó en la última versión de IFC. Pero a lo que Oye, voy Gastón, es que disculpa, finalmente ¿puedes los SIG compartir tú la trabajan. pantalla? ¿Sí? ¿Puedes compartir tú Sí, la claro. presentación? Porque la María tuvo un problema con el audio y creo que va a reiniciar el Chrome. No hay Entonces, problema, sí. por mientras que va... Ya, presentación. Perfecto. Ahí voy a volver a donde estábamos. Aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí se ¿Sí? está empezando a presentar. Ya, perfecto. Sí, ahí sí. Dale entonces, ¿Se dale ve? con la... Ya. ¿Sí? Entonces, la pregunta era si finalmente, a ver, la información que manejan los BIM es por un tema de topología y semántica que está contenido en un IFC, la forma en que se construye un IFC, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de geometría más datos asociados a la geometría. Que los voy vinculando, ¿no es cierto?, a esa geometría. En el caso de los SIG, yo compongo esa información dentro de un SIG, trayendo coberturas que son imágenes, que son planos, mapas, más bien mapas, ¿no es cierto? Y yo puedo relacionar con ellas, ¿no es cierto?, datos que vienen por separado en bases de datos. Entonces, normalmente un SIG, y hablemos de esto digamos, en lo más bien clásico de la información que se trabaja en los SIG, usa información que es de superficies. No habla de sólidos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un tema de topología primero, ¿cierto?, hacia la geometría, que es distinto. Pero lo que interesa acá son los datos. Y los datos pueden ser los mismos que se utilizan tanto en plataformas BIM como en plataformas SIG. Claramente hay que buscar puntos de encuentro, ¿no es cierto?, entre medio. Pero sí, efectivamente, ahí los formatos nos van a ayudar a convertir información, a traducir información más que convertir. Traducir. Convertir es generar algo nuevo. Traducir es entender lo que está diciendo el otro para poder incorporarlo. ¿Ya? Claro. Entonces, no se convierte en información, se traduce en información. Y eso es lo que buscan, de alguna manera, los sistemas de integración de datos. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que tú preguntas. Había alguien que mencionaba ahí los IFC Geographic Component o Element. Claramente, sí. Para la incorporación de infraestructura, que es como el punto intermedio entre los BIM y los SIG, ¿cierto? La infraestructura de gran extensión, como las carreteras, ¿no es cierto?, trenes u otro tipo, digamos, ductos de petróleo, de gas, lo que fuera, están en los dos mundos, por cuanto tienen entidades, que es el proyecto, pero tienen que poder georreferenciarse, ¿no es cierto?, estar espacializados de manera que puedan resolver los problemas en el entorno real, ¿ya? Entonces son de gran extensión y están como en el punto intermedio, y es por eso que empezaron a aparecer para incorporar elementos de infraestructura y elementos de geografía en las nuevas versiones de IFC. Y con eso, ¿no?, se empiezan a abarcar, ¿no es cierto?, se empiezan a permitir usos del BIM en estas áreas. Perfecto. ¿Okay? Claro. No sé si responde lo que preguntaba. Sí, algunos dicen que lamentablemente el IFC no funciona mucho en el tema infra o industrial, por decirlo así. Y yo creo que por un tema muy parecido a lo que hablamos recién, que es muy ligado a las entidades y a la semántica de entidades constructivas. Entonces, quizás tú crees lo mismo o se pueden mezclar, porque se cuestiona mucho el IFC para los temas de caminos y cosas lineales. Y para infraestructuras en general, sí. Claro, se cuestiona. O sea, yo no Sí, estoy haciendo ningún juicio de valor, pero sí he escuchado mucha gente que, por ejemplo, cuestiona un poco a Plan BIM por tratar de meter el IFC dentro de cosas infra. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? A ver, yo creo que hay que entender el IFC como un estándar abierto que está en desarrollo, ¿ya? No podemos, por ejemplo, pensar que el IFC cumple con los mismos roles que cumple un formato propietario de un software,
que lo resuelve todo internamente, sino que el desafío es más grande. El desafío es poder integrar información que viene de distintas plataformas. Y como está en desarrollo, hemos visto la evolución de él y probablemente en algún momento no encontramos las entidades, incluso para el propio edificio, a lo mejor no estaban todas las entidades, pero se han incorporado más. Y también hay que entender que dependiendo de cómo se categoriza la información, ¿ya? Cómo se clasifica, más que cómo se clasifica la información, entidades de la edificación pueden tener un espejo en la infraestructura, ¿ya? En elementos de infraestructura. Entonces, yo creo que en esto hay que ser un poco más paciente, flexible, en entender un poco el IFC. Yo siempre, cuando hablamos de IFC con alumnos y con otros colegas, hablamos más bien entendiendo las limitaciones actuales, porque sabemos que hacia el futuro esto va a ampliarse. Pero entendiendo las limitaciones actuales, todo lo que te permite es mucho más potente que empezar a mirar aquellas cosas que a lo mejor particularmente no están, ¿ya? Eso es lo que creo yo respecto al IFC. Y además, un dato adicional, desde el año 2014 en adelante, el mayor crecimiento en usuarios de plataformas BIM son los proyectos de aeropuertos, ferrocarriles y ahora vialidad. Entonces, hablemos a nivel internacional. Entonces, claramente ellos están haciendo una demanda de tener nuevos formatos IFC con nuevas incorporaciones de nuevas entidades. Y eso va a tener que ocurrir, porque ya es parte de los flujos de trabajo. Y hospitales, dice Ricardo Galdamestro. Sí, claramente. Ahora, eso yo lo consideré como parte de las edificaciones. Sí, como dice Carlos, yo creo que esto va a ser, o sea, de aquí, yo creo que al 2025, perdón, este estándar quizás va a ser una actualización, como un crecimiento más, y es donde van a meter un poco más de infraestructura. Es solo porque hasta ahora ellos siguen haciendo algunos tutoriales sobre cómo trabajar con infraestructura en cuanto a IFC. Entonces yo creo que desde ahora ya Plan BIM, o desde hace tiempo ya Plan BIM está trabajando en la infraestructura como para luego hacerle una actualización al estándar con un agregado hacia infraestructura. Así que si ellos lo están haciendo, yo confío totalmente en Sebastián Manrique y en su conocimiento. Yo creo que esto lo están haciendo porque funciona realmente. Bueno, la verdad, sí, hay que tener también que para los que estamos en el área del diseño y la construcción, esto ha significado un cambio. Pero probablemente para los que llevamos algún tiempo en esto ha sido un cambio menos fuerte, por así decirlo. Pero piensa, por ejemplo, en todos aquellos profesionales que han trabajado en infraestructura usando otro tipo de plataformas que no tenían nada que ver con BIM. Claro. Sí, ahí InfraWorks, por ejemplo, es un integrador de información. Entonces, para ellos el cambio es más fuerte. Sobre todo, por ejemplo, infraestructura minera. Ellos tenían desarrollos ya completos, ¿no es cierto? Que ahora, cuando se opta por estándar BIM, ¿no es cierto?, tienen que hacer una reconversión. Lo importante es que ya tenían establecidos los flujos de trabajo, por lo tanto ahora tienen que buscar la plataforma que les facilita esos flujos. Entonces claro. es diferente, hay camino avanzado. O sea, nosotros hace como 3 semanas estuvimos con los Beamers, los de Bentley, y estaban hablando un poco, o sea, ahí y comentaron de que algunas de sus plataformas pues están trabajando en minería y pero ellos trabajan en base a un iModel, en un iModel, que no es un IFC, sino es como un IFC, pero otro IFC, es como otro. Lo que pasa es que el iModel es un contenedor más que Claro. Es un contenedor de información que puede contener IFCs, puede contener PDF, puede contener información geográfica, etcétera. Entonces es como... Y tiene como bloqueos de tiempo, o sea, como que literalmente este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Es bastante interesante, pero yo creo que, bueno, están trabajando en eso y están haciendo cosas, o sea, con que trabajen con el iModel. Igual están trabajando bajo un formato que es medio abierto, o sea, es de una marca, pero es un formato que se puede abrir en Revit, no sé, lo podríamos abrir en software visualizadores. Entonces sigue habiendo una interoperabilidad, que es lo importante. Realmente que no tengamos que trabajar todos bajo un mismo software para poder ver esto. Importante que siga habiendo la interoperabilidad. Oye, lo otro que yo quería agregar, que tuve un problemita con el micrófono un rápido,
era que el estándar BIM, si bien se basó en IFC, claro, está basado por ahora está basado en el IFC 2X3, pero obviamente esto es con miras al IFC 4 o el IFC 5, que se supone que esto ya está en trabajo, todo el IFC infra y todo el IFC lineal, por decirlo así. Así que yo creo que está ahí, hay que tener un poquito de, de- de paciencia, por decirlo así, como creo que dijo Gastón, que básicamente las entidades de infra vienen, pero hay que esperar quizá un poquito más de tiempo. Cuéntanos, sigue Gastón con la imagen que tiene ahí. Sí, ahí puse una imagen que es un flujo, ¿cómo decirlo? Como lo primero que uno podría ver en términos de integración, ¿ya? Flujo de información, donde, por ejemplo, se habla de planificación. De hecho, recuerden que en el estándar nacional BIM, ¿no es cierto?, está basado en algunos estándares internacionales y entre ellos el PNSTI establece los usos BIM, donde las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto sale de planificación. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, se dice que la planificación puede ser desarrollada con sistemas SIG, es decir, obtener información de territorios, por ejemplo, para Claro. estudiar localizaciones de algún proyecto o condiciones geográficas para poder establecer el desarrollo de un proyecto. Y así, por ejemplo, podría seguir consiguiendo información desde los sistemas de información geográfica y podría cubrir, esto una vez con ustedes hicimos, me acuerdo, un encuentro por el uso 1 del BIM, y yo hablé, ¿no es Sí, cierto?, de que se puede obtener información y trabajamos con información geográfica para definir la primera parte, que era planificación, y obtener un modelo de terreno desde esa información. Entonces, se pueden usar los SIG para esa primera etapa, que es la planificación, ¿ya? claro, y yo Tiene una recuerdo que línea, digamos, no, disculpa, ¿sí? sigue, para yo terminar, cuando termines lo cuento. Sí, es por un poco, contar un poco las etapas que están acá, que están claramente definidas. Después viene el diseño conceptual. Y en el diseño Claro, conceptual se pueden incorporar informaciones SIG y BIM, o sea, datos SIG y BIM. Por ejemplo, decir cualquier cosa, con la información de territorio que uno puede obtener desde un SIG, puede establecer, por ejemplo, las proyecciones de conos de sombras que impactan en un edificio y establecer la eficiencia energética que puede tener el primer modelo conceptual. Eso desarrollado netamente dentro de BIM. claro. Luego está la etapa de diseño detallado, y eso es netamente BIM. Ahí el fuerte, ¿no es cierto?, son todas las herramientas y flujos de información dentro de BIM. Pero una vez que se termina esto, y es a donde apunta finalmente todo el proceso del ciclo de vida del proyecto, es tener, digamos, infraestructura, equipamiento, edificios que yo pueda administrar y operar. Y ahí nuevamente aparece el SIG. ¿Por qué? Porque los SIC ya estaban incorporados dentro de la gestión de infraestructura a nivel de país, geográfico, de territorio más o menos importante. Y tienen instrumentos de gestión, es decir, de control, de monitoreo, ¿no es cierto?, percepción remota, que permiten ir actualizando las bases de información sobre un sistema SIC. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, aquí este gráfico habla positivamente del SIC, y sobre todo en la primera parte y al final, y luego entre medio hay integraciones. Pero Claro. esta es una forma de verlo linealmente, es decir, en el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto, ¿no es cierto?, aparece la posibilidad de incorporar el SIC en etapas. ¿Okay? Claro. Y bueno, o sea, este es el, como mencionas acá, es el uso BIM número uno y es el que o sea, tiene predominante en todos los ciclos o en todos los pasos del flujo de trabajo, digamos, de una construcción o de un proyecto. Y eso yo creo que determina un poco la importancia también que tiene. Por algo, por alguna razón está como siendo transversal en todo el flujo de trabajo. No sé, no es porque, o sea, considero que tiene una importancia bastante fuerte de que se aplique, digamos. Y que quizás no se hace en todos los Claro. casos. No, yo diría que sin saberlo hemos estado trabajando con bases de información de sistemas de información geográfica, sin saberlo. De momento en que, por ejemplo, tomamos información de Google Earth o tomamos curvas de nivel de alguna información que viene empaquetada, esa información ha sido desarrollada probablemente con sistemas de información geográfica. Sin saberlo hemos estado trabajando con ella. Pero ahora, claro, probablemente la podemos identificar, y si la identificamos podemos adquirir más datos, digamos, más información. Claro.
Perfecto. Claro, Voy a entonces pasar a hasta la ahora, siguiente. claro, sí, ¿Sí? perfecto. Dime. No, les iba a hacer una pregunta como a las personas que ahí nos siguen viendo. Eh, no sé, ¿tienen algunas dudas sobre de este tema? O hasta ahora que estamos ya empezando a vincularlos con el BIM, donde se está viendo un poco cuál es la vinculación que tiene el GIS y el BIM, por ejemplo, ya metiéndonos con los usos y Sí, con la todavía, planificación. todavía Gastón no ha hablado ni de softwares, ni de, o sea, habló un poquito de formatos, pero todavía no hay software. Así que vamos para allá. Así es, vamos a ir a ver algunas cosas más. Bueno, hagan preguntas nomás, no piensen, nuevamente no me hagan sentir como profesor. Hagan consultas nomás, estamos conversando. A ver, acá hay otro flujo de trabajo que es más integral, es decir, no es unilineal, es decir, no tiene un desarrollo lineal, eh, sino que habla de que los datos van y vuelven, por así entenderlo, digamos, entre el BIM y el SIG. Y de alguna manera, ¿no es cierto? Estos flujos de trabajos, dice acá que están sucediendo continuamente en las Smart Cities. Aparece un nuevo concepto acá, las Smart Cities. No vamos a hablar de ellas todavía, no vamos a profundizar en ellas, pero claramente las Smart Cities necesitan de información actualizada, necesitan de datos, digamos, que estén vivos o sean dinámicos para poder operar y poder tomar determinaciones, ¿no es cierto? Y acciones sobre un territorio, que en este caso es la ciudad. Pero si uno mira estos dos flujos de trabajo, de alguna manera, nuevamente aparece que los datos SIG pasan de la planificación máster, ¿no es cierto?, hacia las etapas de diseño preliminares, ¿no es cierto? Pero luego se desarrollan bien el diseño detallado, la preconstrucción, la construcción, y vuelven los datos, ¿no es cierto?, en este Claro, flujo de trabajo hacia el SIG, para establecer, por ejemplo, la localización de los servicios, una vez que, por así decirlo, hay alguien, por ahí leí alguna vez de que los modelos BIM o el BIM alimentaba a los SIG, ¿ya? Y eso es un poco también un concepto que se intenta construir, ¿ya? Por lo tanto, cualquier edificación que ya está operativa, funcionando, es un dato que llega al SIG para determinar, ¿no es cierto?, que hay usos, que hay personas, que hay cantidades de recursos que Claro. están destinados en esa localización. Entonces, esos servicios son ya parte, se incorporan a la información del SIG, ¿ya? Luego viene perfecto. Claro, algo que dice ahí monitoreo, ¿no es cierto? aquí ¿Sí? lo que estaba leyendo es que, claro, hay una palabra ahí que no sé si podemos hablarnos un poquito más de, que se está hablando mucho, que son las Smart Cities. ¿Cachai? Entonces yo creo que Ajá. para que la gente entienda un poco a qué se refiere Smart Cities y cuál es la relación del BIM con el GIS para conformar una Smart City. Sí. Mira, yo no soy experto en Smart Cities, para nada, pero sí me ha tocado estar entre medio ahí de algunas conversaciones con grupos de Smart Cities. Smart City es un concepto, ¿no es cierto?, de esto, de ciudades inteligentes, que habla sobre los sistemas que permiten hacer la gestión de una ciudad de manera inteligente con datos, ¿ya? No quiere decir que las ciudades sean tontas por no tener esta información, sino que de alguna manera esa información es accesible rápidamente y permite tomar determinaciones, ¿ya? Como por ejemplo, mucha de la información, y esto afecta a todo, tanto al BIM como al SIG, es portable, es portable en el teléfono, o puedo yo alimentar de información con mi teléfono a un sistema. Por lo tanto, por ejemplo, los sistemas de transporte, yo puedo identificar los flujos de transporte por persona, o puedo identificar aquellos que se están moviendo y puedo determinar cambios en los sistemas de control de tráfico para poder facilitar ese transporte. Antiguamente se analizaba hacia atrás, es decir, se conocían los datos hacia atrás, pero ahora con información que está activa, que es dinámica, que está viva, yo puedo tomar determinaciones en el momento. Entonces, hay muchos tipos de aplicaciones en torno a, o sea, en torno a los datos que están dando vuelta en el medio, que se pueden incorporar, pero que son dinámicos. Entonces, de alguna manera, nuevamente, así como está el concepto de que el BIM alimenta al SIG, el BIM y el SIG alimentan, ¿no es cierto?, a esta infraestructura de ciudades inteligentes. Esta red global, claro, Entonces, es lo que se llama el famoso Big Data. Exacto. sí, a mí el Sí, no. concepto de Big Data todavía no lo entiendo, pero claramente es Lo que pasa es que gestión La de el Big grandes Matrix, Data, como cantidades de dice Hugo. datos. sí, como dice Hugo, la Matrix. Big Data simplemente se refiere a este cúmulo de datos inmanejables,
que estos dos sistemas, por decirlo así, o esta metodología o este sistema que es GIS, vienen a tratar de ordenar de alguna forma. O sea, la idea es que lo malo es que hay muchas formas de hacer las cosas y lo malo es que hay muy pocos estándares, por decirlo así. Entonces, claro, aquí hay marcas de por medio, hay formas de hacer las cosas, hay formato, entonces eso es lo que un poco se pelea con el famoso Big Data. Si el Big Data al final es esta maraña de datos que tenemos, que es un problema que va a pasar a futuro y que está pasando, que es un cúmulo de datos inmanejable. Entonces, de esto, el BIM y el GIS vienen a tratar de hacernos la vida un poco más mejor, por Oye, decirlo. y el comentario que hace Carlos Molle igual está bastante interesante. Dice, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, eléctricas, agua, gas, teléfono, deberían migrar a tener su información digital de redes en base a un estándar GIS-BIM uniforme. Yo creo que lo están haciendo. Claro. De alguna manera, ellos están trabajando con información, sí, claramente. Ellos hacen una gestión de datos espaciales, cuando saben dónde están localizados los usuarios. Y la infraestructura que ellos administran tiene que tener, ¿no es cierto?, sistemas de monitoreo. Entonces, puede ser que no usen el mismo software que nosotros, pero claramente ya están usando datos. ¿Ya? Recordemos que los datos construyen información finalmente. Entonces, probablemente ya estamos trabajando de datos. Ahí dice datos geoespaciales, exactamente. Todo es espacializable, o sea, todo tiene un lugar. ¿Ya? A lo El mejor otro el día pensamiento no, nosotros, pero todo el resto de las cosas, sí, el sí. otro día nosotros con Gastón estábamos ahí, cuando se podía salir, estábamos discutiendo unas chelitas con nuestros temas nerd, y ahí tú me comentabas ya algo de cómo ciertos datos tú podías alimentar con tags, ciertas cosas, eh, que podías taguear algo y se podía leer quién estaba haciendo algo, no me acuerdo, algo fue así que me contaste. Sí, bueno, eso tiene que ver con la captura de datos y los SIG, una de sus funciones es capturar datos para construirlos en una información útil para tomar alguna acción. Entonces, claramente sí, la tecnología el día de hoy es fantástica, o sea, puede hacer cosas que solo en ciencia ficción podías hacer antes, pero no, ahora efectivamente sí te facilita la tecnología la obtención de datos. Y como tomando un poco lo que tú decías de los Big Data, claramente es una cantidad enorme de datos que se obtienen. La pregunta, ¿no es cierto?, es cómo discrimino entre tanta información para obtener aquella que me sirve. Y ahí los sistemas, ¿no es cierto?, y los operadores de esos sistemas son fundamentales. ¿Ya? Y los estándares. Y los estándares, efectivamente, de lo contrario no harían ningún trabajo. Entonces, este flujo de trabajo también lo muestro porque además gráficamente es como ciclos que se van conectando. Entonces, no es lineal, no es que parte, digamos, como planificación y termina en operación. No, esto es un permanente y un cíclico, ¿no es cierto?, el flujo de información entre plataformas y entre Es lo que sistemas. yo digo también o se dice que es una iteración. Iterar Exacto, cosas. una iteración es repasar varias veces, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, una iteración, pero en cada iteración hay nuevos datos y se va retroalimentando el sistema y se va, ¿no es cierto?, enriqueciendo. Voy a pasar a la siguiente imagen. Y esto ya ha llevado como a elementos, ¿ya? Se ve ahí, esto ¿Sí? aparece una cita de KIC, que es el Korean Institute of Construction Technologies, ¿ya? Esto lo encontré hace un buen tiempo atrás y siempre lo muestro. Algunos que me han visto en mis presentaciones ya deben conocer esta imagen, porque yo siempre la muestro, porque de lo que hablábamos antes, esto ahora es la bajada como a campos de acción, ¿cierto? O dominios digamos, de información, datos de información, eh, y donde aparece, ¿no es cierto?, una aparente, cada vez más tenue línea de separación entre estos dos mundos de los sistemas de información geográfica y los modelos de información de edificación, o BIM. Entonces, si usted fija ahí, la escala es de todo el mundo hasta el componente, ¿ya? Y por lo tanto, claramente, un sistema que es el BIM se encargará de los datos y la gestión de información a ese nivel,
y otro sistema que es el SIG, ¿no es cierto?, se encarga de la captura, información, gestión de datos a otra escala. Es como un gran Pero estos árbol de flujos, IFC. sí, exacto, exactamente. Pero estos flujos no pueden ser, no son nuevamente unidireccionales, son de ida y de vuelta. Nuevamente, esto ahora nos muestra gráficamente lo que hablábamos antes, donde, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, la información de la ciudad, sus calles, el catastro que hablábamos antes, ¿no es cierto?, de información, define características, como dice ahí, para el dimensionamiento del edificio y el contexto de ese edificio cercano, y eso afecta directamente el diseño del edificio hacia el interior. Entonces ahí aparece una flecha que está conectando outdoor-indoor, ¿cierto? Ese outdoor-indoor siempre fue como la barrera donde decíamos, clásicamente, la información geográfica llega hasta la superficie del edificio. De ahí para adelante es ámbito de otra disciplina. Sí, claro, es otra disciplina, pero los datos siguen siendo los mismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo migramos o cómo traducimos datos que van de afuera, ¿no es cierto?, de esta edificación hacia el interior? Entonces, cada vez nosotros vamos entendiendo que los datos son los mismos datos en distintos niveles de información y depende del operador o el usuario o el gestor a ese nivel hacer uso eficiente de esa información, pero es la misma, por ejemplo, porque está trabajando en un sistema de información geográfica o en un sistema BIM. Entonces, esa barrera se está empezando a romper. Y antes de que se integraran o hicieran los primeros esfuerzos de integración SIG-BIM, los SIG ya habían pasado la barrera, o sea, se metieron donde el vecino y empezaban a hacer mapeo de información indoor. ¿Ya? Y eso fue como la puerta de entrada ya para la integración que se busca. Claro, mira, ahí Romina hace un comentario de lo mismo que estabas hablando tú, y dice, el GIS sobrevive y conversa con BIM cuando AutoCAD no lo logró. Entonces, hace un Sí, comentario. puede ser, efectivamente. Porque ahora como que está regresando El, nuevamente, a pesar de que siempre estuvo ahí, pero ahora se está tomando como en cuenta, nuevamente, con los datos, digamos. claro, claro. Sí, como decía antes, son las expertices de la metodología, de los estándares, como usted menciona, y la tecnología la que ahora nos abre un poco los ojos sobre todo este mundo de datos que ya existía, ¿no es cierto? Y que a lo mejor era un poco transparente para nosotros, pero yo siempre he visto que estos software son como lentes que te permiten ver una realidad, después otra realidad y otra. Es como esta película, ¿cómo se llama? Depredador, que pasaba un lente térmico, luego otro de humedad. De alguna manera, los software nos permiten ver realidades que a simple vista no estaban disponibles. Claro. Oye, muy parecido también a lo que habla Zúcar, el gran Bilal Zúcar, con los lentes del BIM, porque prácticamente lo que dice Bilal Zúcar con los lentes del BIM, que cada uno se pone sus lentes de acuerdo a los datos o a la información que uno quiere ver. Claro. Entonces, claro, los lentes del arquitecto no son los mismos lentes que los del ingeniero y así sucesivamente. Cada uno ve en esta maraña de información de un proyecto, que pueden ser millones de datos, la información que necesita él, que le es pertinente en cuanto a su disciplina. Entonces, claro, eso es un poco, y ahí también hay unos layers que están dentro de la lámina que estás viendo ahí. Claro, me imagino algo muy parecido, porque ¿qué significan estos layers que están? ¿Esos los layers que están acá? O sea, son los layers que van como Claro, World lo que pasa es City. que donde dice acá, No, digamos a mano derecha, te dice sí, hay debajo una de capita, hay una serie de capas ahí. sí, claro, de alguna manera es la forma en que se organiza la información, o se sigue organizando la información en capas, pero nos damos cuenta de que las capas son una forma, una mirada, digamos, de la información, que otras pueden ser contenidas por entidades, que es lo que ya conocemos también con el BIM. Entonces, de alguna manera, sí, son como grandes escalas, como tú decías, desde el Word, ¿no es cierto?, del mundo hasta el componente, voy a tener una capa, ¿no es cierto?, o un nivel de información con el cual puedo trabajar. Y como tú decías, efectivamente, y creo que eso va a quedar más claro en una imagen que viene más adelante, es la especialidad, ¿no es cierto?, o el especialista de un nivel, de una, digamos, tipo de actividad, el que toma la información con esa mirada.
pero los datos siguen siendo los mismos para todos. Entonces, en cada nivel va a tener un valor probablemente diferente dependiendo de la especialidad. Claro. Voy a pasar a la siguiente imagen. Esto es un poco transgresor para aquellos que veíamos el tema del BIM con los niveles de información o level of development, ¿no es cierto? Y claro, nosotros conocíamos los niveles. Recuerden que esto, no pierdan de vista que esto es una propuesta de este instituto coreano de construcción, tecnología de la construcción, ¿ya? Donde ellos usan este concepto de los LOD, que también hay que decirlo, una vez leyendo una revista de geografía que me pasó un amigo, un muy buen amigo, empecé a leer LOD. Y claro, dije, oye, pero esto no es del BIM. Ignorante yo, no, es un concepto que puede ser transversal. Claro. En definitiva, esta propuesta es trabajar LOD dependiendo del nivel de acción, como tú decías, Sebastián. Y los datos pueden ser tanto, ustedes pueden ver ahí, tanto SIG como BIM. Y van a tener, ¿no es cierto?, un nivel de información, va a ir variando el nivel de información dependiendo de la acción de cada uno, ¿no es cierto?, de los que administren o gestionen esta información. Entonces, aparece la geometría, ¿no es cierto?, datos BIM, datos SIG y formas. Y aquí aparece lo que hablábamos recién, que cuando hablábamos de información geográfica en cierto nivel, son imágenes, ortoimágenes o mosaicos, modelos de datos de terreno, que son formas bidimensionales en este caso, que es un manto más bien, más que ser bidimensional es un manto. Pero de ahí en adelante empiezan a tener volumetría, ¿no es cierto? En nivel 1 ya hay una forma general, ¿no es cierto? Un prisma. En Claro. nivel 2, los 02, ¿no es cierto? Ya ahí se puede reconocer más detalle en ese contorno exterior. En nivel 3, ¿no es cierto? Ya hay elementos paramétricos. ¿Ya? Y todavía siendo autor, o sea, Sí, en sí. exterior. Luego ya viene todo lo paramétrico y todas las entidades que están contenidas dentro de las edificaciones o la infraestructura. Y así en adelante hasta llegar a los objetos, ¿no es cierto? Como aparece ahí, muebles, entidades MEP o objetos de formas irregulares que representen algo dentro del proyecto. Ahí es Entonces, cuando se puede unir a un mí me poco gusta con también el BIM. exacto, o sea, pero usando el concepto que nosotros usamos para el BIM, que son de nivel de información, esta vez a todos los niveles de información, desde la información geográfica hasta las entidades. Entonces, eso es súper interesante, porque en la última columna aparece ahí semántica, ¿no es cierto? Y unifica, de alguna manera, con conceptos que permiten entonces tomar acción a los especialistas o los profesionales, ¿no es cierto?, en el nivel que corresponda. Pero recuerden que los datos son los mismos, han ido bajando o escalando quizás, las escalas aumentan, pero los datos van fluyendo entre cada escala. Entonces, esta es una propuesta muy de integración entre, entre un flujo de datos BIM y datos SIG. Wow. Al final te dice todas las propiedades del edificio. Pero este es solamente del Instituto de Coreano, o sea, no tiene, ¿es un estudio o es un estándar? Ellos están justamente trabajando en la idea de integración de datos, por cuanto ya, a ver, hace un tiempo atrás nos juntamos por la Universidad de Santiago con un grupo, no me acuerdo de qué, no era Wuhan, pero era una región de China, eh, que, que vinieron justamente por el tema de Smart City. Hay un grupo de Smart City en la universidad, entonces vinieron a hacer un encuentro que mandaban en Chile y pasaron por la universidad. Y hablo de esto que eran chinos, digamos, pero es la misma lógica. Ellos decían, antes de empezar a conversar de cualquier cosa, Smart City, lo que fuera, decía, todo tiene que estar, todo dato tiene que ser sí, decían ellos. O sea, de entrada dijeron, y todos quedamos así como, oh, todos los datos tienen que ser SIG, y ahí podemos empezar a hacer gestión de esos datos, a generar información y tomar acción. Entonces, de alguna manera, esto que es coreano es similar, por cuanto son expertos en obtener datos que están integrados en el sistema de información geográfica, pero si los tengo no integrados en donde van a tener importancia, que es en la edificación o en la infraestructura, ¿de qué me sirve tenerlos por separado? Entonces, por eso ellos hacen esta propuesta de integración. Y esto efectivamente se transforman en estándares para Corea. Wow, entretenido.
Bueno, Voy a pasar a la siguiente imagen. sí. La siguiente imagen es, disculpa, ¿sí? No, eso te iba a decir Dime. que sigue. ¿Qué sigue? Ya. Aparece el concepto de interoperabilidad entre plataformas. Es más difícil decirlo que hacerlo a veces. Interoperabilidad. Sí. Y acá aparece, no voy a hacer la explicación completa de esto porque tiene muchos niveles, pero sí me voy a quedar arriba en la primera fila donde dice aplicación o plugin de aplicación. O sea, pensemos que tenemos esta base de datos ya integrada. Fantástico, ¿no es cierto? Ojalá contáramos con algo así. La pregunta es, ¿qué se hace con eso? ¿Para qué lo queremos? Y arriba aparecen estas aplicaciones donde aparece el Facility Manager, el Disaster Manager, ¿no es cierto? El Energy Manager y varias otras posibles managers. Es decir, en la medida que tengo esta información integrada, que deriva tanto de fuentes de desarrollo BIM o desarrollo SIG, la acción de estos profesionales que van a tomar esos roles, como el Facility Manager, el Disaster Manager o el Energy Manager, se hace eficiente. Creo que para nosotros es mucho más claro el tema del Facility Manager y cuán interesante para él es de que en los proyectos, una vez ejecutados, contengan toda la trazabilidad de los datos de las entidades, o hablemos así de los materiales, de los sistemas, de los equipos, para poder hacer gestión de eso. El Facility Manager es todo un mundo, probablemente yo esto lo conocía antes incluso de que apareciera el concepto BIM, y en definitiva hace gestión de infraestructura, pero no solamente de el edificio, sino que también de los grupos de personas en el interior, o se llama recursos humanos, ¿no es cierto?, pero grupos de personas, de la gestión de energía, de la gestión de contratos, todo eso pasa por la gestión de un Facility Manager, el cual ve beneficioso que existan modelos de información que vienen con digamos, los modelos BIM. Pero además de eso, él puede acceder en este sistema propuesto por estos coreanos, ¿no es cierto? A información que también no deriva solo de información del modelo, sino que también territorial, que viene de los SIG. Entonces, finalmente arriba aparece el concepto manager, administrador, administra información. Y por lo tanto, él puede entrar, como decía tú, Sebastián, al nivel que él quiera, con toda la profundidad de los datos. Claro, yo creí que Facility Management o Facility Manager albergaba esto toda otra disciplina, como el Disaster Manager, el Energy Manager, pero aquí se traduce como algo distinto, o Facility Management Claro. es todo. Lo que pasa es que va a depender de la escala de la infraestructura que le toque administrar. Claro. Por cuanto un edificio probablemente lo hace todo. Claro. Pero si estoy hablando de una municipalidad, ya no tengo un facility manager, tengo una oficina de gestión, ¿no es cierto? Y si hablo de un país, tengo, no sé, una subsecretaría o probablemente un ministerio. Entonces, claramente se van disociando las tareas, pero es administración, ¿no es cierto?, de un entorno físico, territorial, edificio, lo que fuera, con los datos que ese entorno se han obtenido de ese entorno. Es decir, insisto, del modelo BIM puede ser el modelo as-built, que es la última etapa, ¿no es cierto? Para entrar en la etapa de operación se necesita a partir del modelo as-built con todos los datos que están ahí, y no me refiero al modelo geométrico como ya hablamos, sino que los datos que están contenidos dentro en esas entidades geométricas. El Facility Manager trabajaba antes con CAD, con información CAD. El Facility Manager no necesita un modelo BIM, solo Claro. que claramente le facilita el trabajo porque, como lo hablamos de localizar el espacio, el BIM lo puede visualizar y puede hacer una gestión realmente eficiente de su tarea. Claro, es otra cosa. Muchos creen que Facility Management es casi andar con el modelo BIM y como un holograma en la palma de la mano y ir mirando el edificio, pero claramente es más manejo de datos Claro. que el modelo BIM, por decirlo así. Oye, te quería preguntar por lo que está al final de esta, bueno, no es pirámide, pero al final de estas columnas o filas columnas, que hay distintos formatos. Ahí está el IFC, CT, GML, MEP, el GIS, BIM, ya. No, ahí me quedo. No, ¿qué nos puede hablar con respecto a formatos de GIS y cómo se pueden relacionar un poco con el BIM, ¿cachai? Porque sí.
como dijimos Sí, antes con la entiendo que... María, hay distintos tipos de formato, disculpa, en el BIM, o sea, está el, no sé, PLN de ArchiCAD, el RBT de Revit, otros de cosas geográficas, el de WG, el de XF, etcétera, etcétera, distintos tipos muchos tipos de formato. Entonces, o sea, cuál es me imagino, te pregunto de toda la ignorancia, ¿cuál es el formato que más se usa o cuál es el formato fuerte? Hay formatos también, ponte tú, E57 o algo así, que son mallas de puntos, o XZ, etcétera. Entonces, ¿qué nos puede hablar un poco del tema de formatos y contenedores de datos? Ya, mira, los formatos son múltiples, dependiendo del tipo de dato, ¿no es cierto? El formato va a ser más eficiente o menos eficiente digamos, compilar esos datos, pero en general los SIG integran de distintas fuentes de información. Por ejemplo, como tú mencionabas, imágenes, puede ser una plataforma SIG que integre un TIFF que viene con una cobertura de altimetría y podría derivar por eso un modelo tridimensional de territorio, ¿ya? O puede integrar una nube de puntos, ¿no es cierto? Como tú mencionabas antes, que puede ser el formato tradicional LAS o uno más comprimido como el E57, que también es nube de puntos, lo puede incorporar dentro. Pero puede incorporar, por ejemplo, datos de fuentes de base de datos, ¿ya? O puede incorporar archivos con información alfanumérica como TXT. Es decir, eh, mucha de la gestión en SIG, más que la imagen que aparece en un mapa, el mapa es el producto del SIG, pero la gestión está en los datos que pueden ser de fuentes distintas. Y son todos formatos estándares y muy comunes. Eh, por ejemplo, tú puedes en un SIG incorporar datos en un archivo TXT, tan simple como un TXT, donde vengan coordenadas y alturas, ¿ya? Eh, altitudes más bien. Y con eso tú reconstruyes un modelo de territorio. Pero coincidentemente ahora en un BIM tú puedes traer también coordenadas y alturas y derivar también el mismo modelo. Entonces, la representación que es ese manto del modelo deriva de los mismos datos. ¿Recuerdan cuando hicimos este workshop, no es cierto? Yo les decía, cuando hablen con el topógrafo, no le pidan solamente las curvas de nivel, pídanle los puntos de levantamiento que hizo, los puntos que tomó en terreno, porque son más fidedignos que a lo mejor las curvas de nivel. La curva de nivel es una interpretación de esos datos. Entonces, Claro. ¿qué quiero decir con esto? Los formatos pueden ser múltiples, no existe un único formato, sin embargo, hay formatos más comunes usados, así como, por ejemplo, eh, estándares abiertos, podrían haber algunos formatos que tienen que ver con la extensión GML, XML, ¿no es cierto? Que son unas planillas, ¿no es cierto?, que se completan a partir de los datos. Pero, como te digo, los sistemas de información geográfica admiten muchos más datos, probablemente que un BIM, y los integra para generar nuevos archivos con nuevos datos, ¿ya? Eh, no, desconozco si existe una especie de IFC para todo, porque no existe desde mi punto de vista. Me puedo equivocar en esto, pero sí existen estándares abiertos, como por ejemplo el OpenStreetMap, que aparecen todos estos mapas de fondo que, digamos, uno tiene en el teléfono cuando va, ¿cierto?, con el GPS. Y esos son estándares abiertos. Entonces, con eso tú puedes incorporar información de coberturas de calle, incluso perímetros de terrenos, e incluso el perímetro de edificios también. Entonces, de alguna manera uno mete como en la juguera que es el sistema de información geográfica todos estos datos y después deriva la información que quiere obtener. Entonces, lo que sí no aparece una fecha ahí, BIM a IFC, el IFC, ¿no es cierto?, a CityGML. Esa conversión está en discusión todavía. O sea, hay varias versiones, ¿no es cierto?, de eso, porque son mundos distintos. Nuevamente aparece el concepto de una entidad BIM, ¿no es cierto?, en IFC, que tiene una topología distinta a la que gestiona un SIG propiamente tal, ¿ya? Porque vamos a ver que hay ahora propuestas intermedias que integran estos datos, ¿ya? No son completamente SIG, pero tienen como lo bueno de los dos mundos de una manera más interoperable. ¿Y cómo importamos esto, ya que, bueno, existen estos formatos, pero yo recuerdo en ese primer BIM Talks que hicimos del uso BIM número 1, que fue uno
de los primeros y últimos que hicimos presencial, que alcanzamos a hacer. No se podía. Cuando se podía hacerlo presencialmente, y que ahí lo importaron mediante un formato abierto, importaron en Revit y en ArchiCAD una nube, creo, o fue una georreferencia. Pero esto trabaja con, entonces, o sea, yo lo podría incluir con algún formato en específico, en Revit o en ArchiCAD, ¿cómo podría incluirlos en los software? O sea, como mostraba, como aparece en eso, el tema de los formatos es un tema en discusión todavía. Por tanto, de alguna manera, no existe el único formato de integración porque existen plataformas que lo integran. ¿Ya? Como te digo, desconozco, por ejemplo, hasta ahora, que exista una especie de IFC para los SIG, ¿ya? Que envuelva todos los datos. ¿Ya? El IFC es un contenedor, en cambio, el SIG mantiene esos datos en el formato original porque necesita poder actualizar esa información desde las fuentes de donde vienen esos datos. Entonces, no existe un compilado final como es el IFC, sino que existe, por el contrario, la gestión de datos hacia afuera. Pero, a ver, déjenme pasar a la siguiente imagen, porque a lo mejor es más calificador. Aquí puse marcas, ¿ya? No se enojen conmigo. Puse marcas, aunque siempre hablamos de no hablar de marcas, pero más que hablar de las marcas, o de los software Aquí específicos, podemos hablo hablar como de de todo. bueno, hablo o sea, la idea es poder hablar como de las iniciativas, ¿ya? Entonces, por un lado está Esri, no aparece el nombre ahí, pero es ese cubito que está arriba, ese hexágono que está arriba, azul, con su propuesta, pero digo, una iniciativa que se llama CityEngine. Está InfraWorks, alguien lo mencionó ahí en el chat, que viene, ¿no es cierto?, claramente, la letra lo identifica, Autodesk. Y está Bentley, con esta idea de los modelos Open Ground, Open Street, etcétera, ¿ya? Entonces, son iniciativas que cada empresa ha ido avanzando por cuanto sus clientes están tanto en el mundo de la edificación como en el mundo de la infraestructura y en el mundo de la gestión de datos a nivel geográfico. Entonces, probablemente aquí el nuevo en este entorno es Esri, para efectos de la edificación, pero es el más antiguo de los software comerciales SIC. Es muy, digamos, aparece mucho entre los primeros, digamos. Gastón, de hecho, Carlos Moya hace un rato atrás dijo, las compañías Autodesk y Esri tienen actualmente un convenio de integración y sus herramientas están generando fusión e integración. Te escuché un poco, disculpa, un poco sí, con lag. Déjame ver, sí. Carlos Moya, como dentro del chat, puso que ¿sí? Autodesk y Esri tienen actualmente un convenio de integración y sus herramientas están generando, ¿sí? Se están integrando. Sí, exactamente. Exactamente. Claramente, en esta slide yo mostré iniciativas que vienen desde el mundo SIC y otras que vienen del mundo de edificación e infraestructura hacia el encuentro, el punto de encuentro. Y claramente, creo que fue el año pasado, el año antepasado creo que fue, que se hizo un partnership entre Esri y Autodesk, porque se dieron cuenta de que Esri es la más antigua, ¿no es cierto? Y probablemente una de las más importantes empresas, aunque no es la única. Y eso también es bueno decirlo, porque a veces se piensa que una empresa comercial tiene digamos, el patrimonio de un desarrollo en particular, como lo es con el BIM, en el SIC tampoco lo es. Por lo tanto, pero sí Esri es de las más antiguas y ha desarrollado, ha hecho masivo el uso del SIC. Y ellos dos se hicieron este partnership justamente para este encuentro entre los dos mundos, porque al final no es que sea un capricho hacerlo, sino que tiene beneficios, como vimos, porque un Estado, por ejemplo, un gobierno como los coreanos, intentan hacer integración y desarrollan su propio sistema de integración. Una empresa puede proveer servicios para, digamos, comerciales para eso. Entonces, es importante porque la gestión al final, que es lo que está pasando acá, la gestión de datos y la generación de información, es fundamental para hacer eficiente cualquier negocio, cualquier infraestructura, cualquier proyecto en definitiva. Y claramente el acceso a esos datos es importante y la uniformidad de esos datos también es importante. Entonces, sí, yo lo mostré por separados acá y voy a mostrar
cuáles son como las aplicaciones que tiene cada uno, en breve, no, insisto, no estoy haciendo publicidad a ninguno. Y en este caso ArcGIS tiene el City Engine, que básicamente es usar toda la cobertura de datos que tienen los ESRI y ponerlo a disposición para el estudio de edificaciones. Entonces, en estos sistemas, lo que es interesante es que antes tú tenías que hacer todo esto en tu computador, en tu equipo. Ahora no, tú accedes a esto en la nube y puedes analizar tu proyecto en la nube. Y ver, por ejemplo, densidades, ver, por ejemplo, alturas, ver, por ejemplo, operación con varias formas alternativas, ¿no es cierto?, en el proyecto. Y sobre esto, por ejemplo, analizar cabidas, cantidad de metros cuadrados construidos, exposición a la radiación solar, todo eso está contenido dentro de City Engine. Oye, Gastón, yo Entonces, siempre he tenido una pregunta. ¿Qué tan fidedigna es la información que uno descarga, por ejemplo, de temas, perdón, de temas web? Por ejemplo, lo que descarga InfraWorks, no sé dónde lo descarga, de qué servidor descarga información geográfica, o Google Maps, por ejemplo. ¿Qué tan certera con respecto a lo real que existe en un lugar es? ¿Uno se puede fiar un poco de eso o es totalmente referencial? Así como, por ejemplo, en el ciclo de vida de un proyecto, tú hablas de planificación, luego diseño conceptual, luego diseño detallado, ¿no es cierto?, ya construcción y operación. Cada vez la información va siendo más, Pulida. ¿cómo decirlo?, más detallada, ¿ya? Claro. Con los SIG pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, claramente te ayuda a hacer estudios preliminares, como parecía en ese gráfico, ¿no es cierto?, análisis, contexto, localización, te permite hacerlo. Lo que antes, probablemente los arquitectos, aún con nuestro sistema de BIM, probablemente no íbamos al lugar a tomar un croquis para poder ver cuáles eran los conos de sombra, los proyectos, y después modelábamos esto. Entonces, todo eso se ve resuelto si yo puedo acceder a información más real o información más, digamos, integrada. Claramente no es de la precisión del BIM, ¿ya? Pero es de la precisión de la toma de decisiones de planificación. Y eso hay que entenderlo bien. Son los datos que van cambiando de nivel de información, pero son los mismos datos, ¿ya? Claramente, por ejemplo, esa información de territorio deriva, depende del lugar, porque las coberturas depende de cómo se han obtenido. Si la cobertura es satelital, tendrá un nivel de resolución. Si la cobertura es más baja, ¿no es cierto?, ya no se hacen tantos vuelos, pero puede ser un dron, tendrá otro tipo de nivel de información. Y si es ¿no es cierto?, de suelo, que también se hace, ustedes lo han visto en Google Earth, ¿no es cierto?, se hacen levantamientos desde el suelo, se hace fotogrametría desde el suelo, tendrá un nivel más detallado de información. Entonces, va a depender del nivel en que yo tengo que resolver algo, el nivel de información que puedo acceder. Y claramente estos sistemas te permiten hacer grandes análisis de planificación, de ajuste de las formas o lo que fuera, ¿ya? Eso claramente es así. Ahora, entendamos, la información de un nivel va a estar en el otro nivel, pero la información de ese nivel no es exactamente, tendrá la misma resolución que en el otro nivel. Eso hay que tenerlo claro. Perfecto. Pero por ejemplo, cuando ustedes hacen análisis, aquellos que modelan ya sea análisis de eficiencia energética y buscan hacer radiación solar y tienen que empezar a buscar base de datos, integrarlo, bueno, acá no lo tienen resuelto. Porque en definitiva, pueden estudiar el factor forma y la eficiencia energética del proyecto. Eso es posible hacer en estos sistemas. Voy a pasar a la otra. Este es InfraWorks, que InfraWorks es, alguien lo mencionó por ahí, es un software muy, muy especializado en integrar datos de fuentes diversas, Autodesk y otras más. ¿Ya? Por ejemplo, de Civil 3D puede obtener todos los trazados de carretera y diseño de infraestructura vial e integrarlo con información de edificios, ¿ya? Y además hace estudios y análisis dinámicos en torno a, por ejemplo, estudio de carreteras o tráfico, lo que fuera. Permite hacer esa integración muy, muy eficientemente, sobre todo con las fuentes de datos Autodesk, ¿ya? Tienen que pasar por un software Autodesk para poder finalmente, pues, digamos, integrar estos datos acá, ¿ya? Hasta donde yo lo conozco, tampoco soy experto en InfraWorks, ¿ya?
Oye, Y por lo Gastón, tanto, disculpa, ¿Mm? Hugo Rodríguez nos preguntó si que existe cobertura para Chile para, para estas informaciones geográficas Que creo que preliminares. era la información del otro software que estaba hablando. Sí, no sé si Ah, de eso sí, o no. coberturas para Energy. Mira, la realidad de estos países es que no siempre están. ¿Ya? Habría que ver, las capitales generalmente sí están, porque todos los software aparecen en las capitales. Pero recordemos que estos son sistemas propuestos, son iniciativas propuestas, que son comerciales. Probablemente las coberturas que llevan ahí tienen fuente en otros lados. ¿Ya? Y ahí vamos a ver un momento más que eh, las coberturas en Chile están. ¿Ya? No están integradas en un sistema comercial y listo, ready to fly. Es decir, está listo, meto mi modelo, sino que la información está desagregada y se puede agregar en algún sistema. Eh, Recuerden que esta información de alguna manera está formateada para que esté ahí, pero la información, los datos están en todos lados, o pueden estar en todos lados, pueden ser públicos. La verdad es que deben ser públicos. Ahí vamos a ver por qué. Claro, exactamente. Perfecto. Eh, bueno, acá está hablando de Infobox y voy a hablar del tercero, que este lo conozco menos, pero sí he estado, o sea, lo conocí de manera indirecta más bien, que es esta idea de Open Cities para planificación de Bentley, ¿ya? Y nuevamente la gestión o la administración de datos, estamos hablando de lo mismo, administración de datos, solo que con un sistema Bentley. Y aquí se conecta con todos los otros propuestas de Bentley, que son el Open Roads o Open Ground, creo que se llama. Es decir, todos gestionadores de datos de una cierta información específica, ¿no es cierto?, como es territorio, como edificaciones, como calles, etcétera, todo tipo de infraestructura, que se puedan integrar para generar una Open City, ¿ya? Y claramente, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo mismo, solo que en tres marcas distintas, algunas con más características, otras con menos características, y esta permite, ¿no es cierto?, hacer nuevamente evaluación de diseños y conectar el diseño con un entorno de realidad. Además bueno, las otras de manera indirecta también lo hacen, pero además tiene una gestión de datos de nubes de punto que la hace a través de, ¿cómo se llama? El Context Capture, que es uno de los software bien eficientes para hacer gestión de nubes de punto. Puede aislar elementos dentro de la nube de punto y eso es muy bueno. Entonces, cada vez voy teniendo información de mayor resolución, más calidad, como diríamos nosotros, para toma de decisiones en nuestras edificaciones. Perfecto. Esos son como tres casos posibles, que si ustedes se dan cuenta, no son exactamente sistemas de información geográfica, están integrando información desde fuentes de información geográfica y desde fuentes BIM, porque yo puedo modelar, ¿no es cierto?, llevarme esto al interior de estas plataformas. Y acá, ya para contar un poco ya como es el final de esta presentación, eh, estos son los IDE, probablemente algunos ya los conocen. Aquí, ¿quién preguntó por los datos, ¿no es cierto?, si estaban las coberturas para CityEngine. No puedo asegurar que esté en CityEngine la información, pero puedo asegurar que en IDE Chile, que es Infraestructura de Datos Geoespaciales, o espaciales, ¿no es cierto?, en Chile, esas coberturas están abiertas, son públicas y son gratuitas. Por cuanto Chile y otros países han firmado, han suscrito, ¿no es cierto?, un acuerdo de que la información que es, digamos, relevante para el público debe ser publicada y debe ser entregada de manera gratuita. Esto ocurre con algunos países con una mejor gestión, otros con países que van un poquito más lento en la gestión, pero voy a recordar, para atrás en la imagen, esto. El visor COVID de, ¿no es cierto?, vías nacionales, dice ahí I de Chile arriba. Es decir, eso se Sí. hizo en base a las coberturas de I de Chile. Es decir, ustedes pueden encontrar los datos y las coberturas en I de Chile. Yo he usado mucho esta información. Un profesor que tuve en el magíster de geomática, él es el director de esto, de I de Chile, y cuando nos mostró de qué significaba esto, y yo lo vi y dije, esto es fantástico, porque todos los datos que necesito para poder armar mi proyecto están acá. Con mayor o menor resolución, pero están acá y son gratuitos. Claro. Y el proyecto de infraestructura de datos espaciales, acá aparece, por ejemplo, su espejo europeo que se llama INSPIRE, provee, por ejemplo, en Europa de modelos tridimensionales con nubes de punto de las ciudades completas, provee modelos con datos de usos
completos para que por ejemplo, alguien que quiere instalar un negocio, un bar no sé, en Berlín, puede hacer el estudio completo en cuanto a personas, ¿no es cierto?, edades, en cuanto a otros negocios que están ahí, hacer geomarketing basado en información que es gratuita, es pública. Entonces, finalmente las fuentes van a llegar acá. A lo mejor algunos ministerios, todos los ministerios deben publicar sus coberturas que son públicas, por cuanto se hizo con dinero de vosotros, o sea, son públicas. Exacto, claro. Algunas municipalidades tienen publicada información de municipalidades. El otro día hicimos un ejercicio con alumnos donde sacamos información, creo que fue de Renca, y teníamos toda la información de Renca en cuanto a catastro, más territorio, para que ellos hicieran su análisis para proyectos que estaban proponiendo ahí en su taller. Entonces, es información que hay que aprender a usarla, evidentemente, pero está ahí. Y hay que indagar harto, hay que meterse, digamos, en todas las coberturas, capas, hay un visor también ahí, que nos permite ver las coberturas y ver los metadatos para seleccionar de la manera adecuada aquella que nos sirve. Es muy potente y toda esa información está, por así decirlo, cruda, no está formateada dentro de estas plataformas que mostramos recién. Pero Claro. son los datos, son la información, y eso es lo que a mí me importa. El cómo se formatea, bueno, ahí veré un sistema más experto que el otro. Claro. O sea, súper interesante esto ahora, porque y importante que estás mostrando dos cosas, no tan solo de Chile, porque en dado caso de que nos estén viendo otras personas de otro lugar. Entonces, quizás en cada uno de los países, como existe el IDE, quizás exista en otros países igual. Carlos Moya Sí, efectivamente. dice ortofotomosaico, por ejemplo, te dice. Ya, sí, ortomosaicos, hay, creo si no me equivoco algunos, hay coberturas de DEMS, o sea, de Digital Elevation Model, hay coberturas de redes viales, hay cobertura de servicios, hay cobertura de catastro, hay cobertura de patrimonio, de todo, ¿ya? Es cosa de ir a mirar. Y si ustedes, claro, sí, esa es información pública, de la cual, insisto, es nuestra información y está disponible. Y si ustedes quieren información más detallada, probablemente ahí hay que hacer una acción un poquito más comercial, a lo mejor, o comparar una cobertura más de alguna empresa, o generarla, porque recuerden que ustedes ahora ya pueden generar sus propios datos también. Justamente hicimos el workshop otra vez de cómo generar propios datos a partir de imágenes, ¿no es cierto? Y poder llevarlas a un modelo BIM, ¿no es cierto? Y que adopte las características de una entidad BIM. Entonces, Claro. si se dan cuenta, los flujos de información están ahí, se están como conectando. Algunas plataformas los resuelven ya comercialmente, pero de manera manual, manera más open source, también se puede llegar a hacer algo. Sí, yo he visto, bueno, que no tiene mucho que ver exclusivamente con esto que viste de las capas y del GIS, pero sí una vez que fui a una convención que fui allá en Graphisoft, un tipo que de una nube de puntos que capturó de un lugar, las comenzó a transformar en entidades. Bueno, eso yo lo vi el año pasado, creo, y eso ya se está dando en cuanto a ArchiCAD y Revit. Y yo también vi el otro día que en Revit también hay ciertas soluciones que ya están vimeando ciertas cosas de condiciones existentes, no sé, vigas, muros, ventanas, etcétera, que ya están traduciendo información de nubes de puntos, láser, a entidades constructivas BIM, que yo no encuentro eso ya notable. Claro. Absolutamente. O sea, eso que yo recuerdo, eso fue el año pasado en inteligencia artificial, claro, como dice Hugo, que hacían una nube de puntos y tocaba, valga la redundancia, puntos y hacía muros, y este muro le hacía una abertura, un vano para una ventana. Súper Exacto. interesante eso, o sea, el nivel de tecnología, y eso fue en ArchiCAD, recuerdo, pero Exacto. súper, Bueno, ustedes se darán cuenta que ahora la tecnología está facilitando muchas cosas. Todavía la gente cuando recibe nube de puntos todavía modela manualmente. Yo no voy a criticar eso, yo lo he hecho. Entonces, pero finalmente es solo contar con una nube de puntos y estas nube de puntos se obtienen con métodos que
usan tecnología, pero que no son inaccesibles, yo lo encuentro fantástico. O sea, antes era wincha, lápiz, ¿no es cierto? Y vamos equivocándonos porque después tenemos que rehacer las cosas. Con eso tenemos la realidad capturada, ¿ya? Y con eso somos mucho más precisos en nuestro trabajo. Claramente ahí hay inteligencia artificial, como dicen acá, hay muchos algoritmos de interpretación de datos que ahí está, digamos, como el trabajo de los que desarrollan los software, poder traducir la información de un formato para llevarla a otro, ¿ya? Ese es un gran trabajo que se ha realizado y que al día de hoy está disponible. Pero yo voy a... Bueno, voy a mostrar, creo. ¿Mm? Dime. No, que voy a dejar en el chat la herramienta que yo vi para los que usan ArchiCAD, si es que les Súper. interesa. Ahí en BIM M Tool, que la verdad que cuando la presentó este tipo, me acuerdo que te envié un mensaje ahí en el momento, Sí, te porque mandaste una foto. todos quedaron boquiabiertos cuando empezó a trazar de una imagen que escaneó. En el momento empezó a sacar los puertos y las ventanas y se traducían a entidades BIM y entidades obviamente de objetos GDL y de ArchiCAD, así que para mí esa cuestión fue notable. Así que ahí dejé ¿cómo se llama? El enlace para que Lo vamos a copiar también. a alguien que si le interesa revisarlo. Es decir, como dije, yo sé que en ArchiCAD se puede eso y obviamente en Revit se tiene que poder, pero lamentablemente yo no sé exclusivamente cómo se llama la herramienta Revit que yo escuché que sí ya se puede lograr eso. Eso mismo. Me imagino que con Recap también. Bueno. Claro, Recap permite construir a 9 puntos a partir de imágenes. Bueno, hay varias versiones de Recap. Y lo otro, ya no me acuerdo cómo se llama. Real Tools o algo así, que permite, es como un plugin para ArchiCAD Revit que permite hacer esta conexión para derivar entidades desde nubes de puntos. Hay varias cosas que han ido apareciendo, están tan interesantes. O sea, facilita el trabajo, pero solo 2 datos, como te digo, de la nube de puntos, ya contar con ellos es un tremendo avance. Perfecto. Ya voy a mostrar, creo, la última, el gemelo digital. Voy a saltarme estas descripciones, pero voy a ir a esta imagen. Nuevamente, nuestro querido Bentley, acá. Tampoco es un concepto que haya desarrollado Bentley, pero que ha ido rápidamente constituyendo una infraestructura para gestión de datos en lo que se denomina el concepto de gemelo digital, ¿ya? Que básicamente es, como aparece en esa imagen, el activo físico, al lado izquierdo, ¿no es cierto? El activo físico, que entrega información o yo extraigo información de ese activo físico para alimentar lo que se denomina un gemelo digital, es decir, el mismo activo pero digital, con el objetivo, ¿no es cierto?, de monitorear, de controlar, de hacer eficiente la explotación de ese activo, ¿ya? Finalmente, recuerden ustedes que toda esta información va a derivar hacia la operación. Claro. Y claro, la operación puede ser, puede no cambiar, puedo tener más datos, pero no cambiar. La idea es que también el edificio nos hable ahora, los activos nos hablen a través de esta lógica de emisión de datos o captura de datos. Entonces, ahí aparece un montón de conceptos que ahora empiezan a tener mucho más digamos, son comunes. Desde la ingeniería, por ejemplo, de las operaciones y de la información. Y ahí aparece el concepto, por ejemplo, de IoT, ¿no es cierto?, Internet de las Cosas, sensores, drones, líder, cámaras, nubes de puntos, ¿no es cierto? Todo eso son tecnologías que permiten obtener, capturar información del objeto físico para llevarlo a su gemelo que es digital, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, abajo aparece una cosa muy interesante que son los tags, asset tags, ¿no es cierto? Las órdenes de trabajo, mantención, inspección, registro de inspección, que es todo lo que tiene que ver con operación. Y ahí, como lo que me decía Sebastián recién, yo hablaba de que es posible adherir tags, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, hay un tag que detiene a una persona que saca un producto sin pagarlo del supermercado. El tag te permite poder identificar un elemento, una entidad, ¿no es cierto?, que es físico en este caso, y que está emitiendo permanentemente, yo puedo registrar. Entonces, nuevamente los asiáticos tienen harto desarrollo en esto, y ellos incorporan tags incluso en
los elementos componentes de los elementos estructurales, por ejemplo, los fierros. Y pueden, por lo tanto, saber cuántos fierros hay, porque son capaces de contar los tags en una entidad. Entonces, los tags son directos, o sea, pueden anunciar la existencia, la posición, ¿no es cierto? Es como georreferenciado. Ahora, dentro de la infraestructura georreferencial, y pueden decirme si está o no está algo, pero han ido evolucionando como todas las cosas, y los tags ahora son smart tags, hay de todo, smart, y pueden detectar, pueden ser sensores de temperatura, de movimiento, otras cosas, por lo cuanto los sistemas, climatización, gases, no sé, sanitarios, etcétera, pueden ser monitoreados a distancia porque está emitiendo, el objeto físico está emitiendo señales que alimenta un modelo digital y me arroja alertas o lo que fuera para la gestión de operación y monitoreo de los assets. Entonces, Impresionante. y acá esto ya no tiene límite del edificio. No es el límite del edificio, el límite es la geografía, porque soy capaz de identificarlo geográficamente, esa entidad. Eso les quería mostrar. Siempre cuando empiezo a hablar de gemelos digitales y estas cosas así que ya trascienden un poco el tema del diseño, sino simplemente la administración de activos vía tecnología. Me acuerdo, y ahí yo se me va a caer el carnet. Pues no sé si tuviste una película que se llama El hombre del jardín. No sé si la cachai. Sí. También se te cayó el carnet. Sí. Yo no la vi, así que... No, es que es vieja, un libro de Stephen King, ya que de un tipo que, como dice el nombre de la película, se llama El hombre del jardín, que era un jardinero que iba todos los días a la casa de un científico, no me acuerdo si era un informático, eh, y este informático desarrolló como un juego, una cuestión así, como un juego de realidad virtual, y empezó a probar en el hombre del jardín, este tipo. Bueno, no sé si la quieren ver o no y les voy a contar el final, pero claro, el tipo se empezó a meter en papa con la tecnología y empezó a arreglarle como bueno, como el tema era que este tipo era como medio enfermo, ¿cachai? O sea, como tenía una enfermedad en el cerebro, ¿cachai? Que era como medio lento, por decirlo así, y esta tecnología lo empezaron a ayudar y el tipo empezó como a desarrollar su cerebro y metió casi que su vida se trascendió a ser parte de la información, por decirlo así. Y bueno, son estas películas que después ahora a mí me hacen como sentido, por decirlo así. Hay una película también, no sé si la viste ¿cómo se llama el Hay Johnny una Depp, película de que se llama Scarlett Trascender? Johansson, igual. Esa también es La como... de Johnny Depp que se llama Trascender, que también este tipo como que se mete en la información y cosas así. Oye, muchísimas gracias, Gastón. Lo que sí me gustaría saber es en qué estás ¿Qué estás ahora, ahora? claro, Eso. en qué vas a hacer, qué temas tienes pendiente y qué nos puedes compartir con la gente. A ver, como siempre estamos metidos en esto de andar buscando cosas, o simplemente mi naturaleza de andar buscando temas. Hay dos cosas que en este momento son interesantes. Con colegas de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Tecnología, presentamos un proyecto de DICIT para hacer digamos, una metodología de transferencia de datos entre la manufactura y las entidades BIM, por cuanto son mundos que también están un poco desconectados, es decir, los proveedores están un poco desconectados, y hasta ahora la única conexión ha sido generar entidades con familias, ¿no es cierto?, o con objetos, lo que está muy bien, o sea, definitivamente es muy bueno, pero ahí nuevamente estamos reconstruyendo la información en un nuevo contenedor. Entonces vamos a investigar si existen formatos o existen metodologías sobre todo para hacer la transferencia de datos entre estas dos áreas, digamos, que deben estar conectadas en el mundo. Así que nos ganamos ese DICIP y hoy día ya partimos con el trabajo y la organización para ver si en 2 años más tenemos algo, sale humo blanco. Bueno. Así que estamos contentos por eso. Y lo otro es un poco ya, este es como anuncio, ¿ya? Que este centro que se llama BIMcenter, que ha partido, ¿no es cierto?, desde Graphisoft como cuna, vamos a hacer un evento pequeño, ¿no es cierto?, como de lanzamiento, kickoff de
esta propuesta. Esto va a ser el 20 del 8 del 20, es decir, el 20 de agosto del año 2020. Perfecto. Así que ¿Todo invitado? estamos todos Todo invitados. invitado. Vamos a poner pronto, todo, porque esto es off the record, ¿no? Porque nadie lo sabía, bueno, ahora lo saben algunos. Pero vamos a poner todo ya en la página de BIMcenter y vamos a estarlo promocionando en algunas redes. Así que están todos invitados. Vamos a hablar ahí con algunos expertos en el área de entorno BIM, ¿ya? Esa es un poco la lógica, y BIMcenter tiene como concepto establecer redes de colaboración, ¿ya? Y a partir, ¿no es cierto?, del soporte que son las tecnologías y los software, la idea es poder orientarnos a apoyar la adopción de BIM, pero siempre con el concepto que está detrás, que es Open BIM. Y esa es la lógica. Y ahí BWise son nuestros partners, también tenemos ahí otros partners que son Zenith, y por ahí también algunos internacionales que van a estar acompañándonos. Así Buenísimo. que eso quería contar. Bueno, entonces ahí nos vamos a ver el 20 de agosto. Lamentablemente no sé por qué razón mi cámara se dañó. Este día ha sido terrible la tecnología. Yo lo saqué recién. Este día ha sido terrible con la tecnología, pero bueno, muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta ahora, que atravesaron todos los problemas técnicos que tuvimos, pero que se quedaron por el contenido. Y bueno, muchísimas gracias, Gastón. La verdad es que, bueno, nosotros nos hablamos casi todos los días, así que decirte gracias, pues, por esto, la verdad. No, por nada. Sí. Por nada. Y entendamos todo esto como un mundo que está en expansión, y sobre todo es un mundo de colaboración. Ya el paradigma cambió. Acá, yo siempre digo, la información ya no es el valor. Lo que tú haces con la información es lo que tiene valor. Por lo tanto, el compartir información, contactos, redes, para mí es fundamental, porque eso promueve el desarrollo y promueve la colaboración. Eso, para la redundancia. Así que... Y en mi tema específico, que es como un poco la edificación, es también en cómo tú generas la información para entregarla, porque yo le tiro la oreja un poco a muchos modeladores sin nombres, por decirlo así, que me entregan modelos, y lamentablemente, si bien se agradece harto el esfuerzo, que harta gente ya estamos haciendo buen BIM, por decirlo así, todavía falta que, no sé, es una crítica abierta, por decirlo así, que también se entienda el cómo poder entregar la información para que la otra persona la lea de mejor manera, ¿ya? Y eso también es para todos los que son modeladores y de todo tipo, porque no necesariamente en temas de GIS, sino en temas de BIM, la información se retroalimenta y se usa de todas formas, o sea, de muchas maneras, por decirlo así. Entonces, claro, una crítica que dejo ahí. No, y yo creo que agregando eso, hay que mencionar de que uno, cuando trabaja en BIM, trabaja para otra persona, o sea, trabaja para que otra persona vea la información que nosotros estamos haciendo. Entonces, sí, eso es lo que dice la María, súper interesante, o sea, súper importante, perdón, para todos. O sea, no piensen que están trabajando para el proyecto propio, por decirlo así, sino que en realidad esa información puede reutilizarse en otras áreas. Por lo tanto, en Revit, en ArchiCAD, en software que sean súper ordenados en trabajar siempre. O sea, siempre piensen que esa información realmente después alguien la puede reutilizar en post del proyecto, y en post también de, no sé, lo que tú mostraste de la operación después. Así que eso. Y sí, pues, y también todo lo que mostraste ahora da a entender que nosotros, la generación de nosotros, estamos en el punto, yo creo que en el punto como la bisagra de este mundo, por decirlo así, porque yo la verdad es que todavía lo veo que estamos no años luz, pero estamos súper en pañales todavía en muchos aspectos, y veo por un futuro que va a ser súper bueno, por decirlo así. O sea, soy súper optimista en lo que estamos haciendo, así que bueno, eso fue como una reflexión mía. Un cierre reflexivo. Una reflexión mía. Está muy bien. Una reflexión de nuevo. Oye, bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Oigan, les quiero pedir algo, o sea, recomiéndenos gente que quieren que esté acá, porque ya se nos están acabando los amigos. Así que
coméntenos de gente A mí que me dijeron que ustedes... la Catherine quería estar acá A mí, también. a mí, yo que me quiero puro mostrar a la Katy aquí, pero Está la por ahí Katy me dando dijo que vueltas. cuando ella se sintiera cómoda, pues aquí iba a estar. Así que eso sí, y la verdad es que de temas relacionados con el BIM, mire, la semana que viene vamos a estar hablando de Bluebeam Review, Review, sí, que es un software que la verdad es que es, o sea, no es nada nuevo, está desde Yo creo que 2012. Gastón ahí se va a repetir el plato, ¿ah? Porque obviamente tiene que estar ahí con nosotros porque Vincenter es Claro, quien distribuye review en Chile. Así exactamente. es, Exacto, así y es. vamos a estar con Carlos Da Palma, quien es el representante para director de Latinoamérica, como del sales. Vamos a estar hablando de este software. La semana siguiente vamos a estar hablando sobre plataformas o software de AK Software, que es una marca italiana de software de bajo costo y de muy buena calidad, que ahí los vamos a dar a conocer. Entonces, y luego vamos a estar hablando con Leonardo Muñoz también de BIM Center, nos traemos a todos los de BIM Center, sobre transformación digital, gestión de equipos, ahí vamos a hablar sobre Lean, Scrum, metodologías ágiles, vamos a estar hablando de un punto bastante importante de que uno en la transformación digital no lo ve, de que también es el equipo, la gestión del cambio, esa resistencia al cambio tecnológico, la resistencia a la aceptación de la digitalización. Cómo lidiar con esto, cómo tener un buen liderazgo digital dentro de nuestra empresa, cómo ir transformándonos digitalmente cada día, digamos. Entonces tenemos una agenda ya planificada hasta agosto. Así que siempre es bueno ver caras nuevas, conocer a nuevas personas que puedan estar acá con nosotros. Así que si ustedes saben de alguien que esté haciendo un cambio para ustedes en la industria, recomiéndenlo. Nos pueden enviar un correo o en la misma página de BIMTools, abajo hay una caja que ustedes pueden dejar su comentario. Así que muchísimas gracias. Mi cámara no se ve, pero este día lo hemos culminado con éxito. Se logró dar el mensaje, que fue lo importante. Y Sí, bueno, sí que sí, muchísimas gracias Hay a que todos, persistencia. a buenas a noches los a que se todos. quedaron. Muchísimas gracias. Sí, así que vamos a cerrar la presentación. Gracias, gracias Gastón y muchas gracias a todos. Nos Ricardo, vemos. Chao, estén muy chao. bien, cuídense. Chao, chao.